El día de hoy vamos a hablar sobre análisis de modo y efecto de fallo, teniendo en cuenta pues el libro de Handbook, donde habla donde nos dice las características de este sistema o de este método. Para eso vamos a trabajar con una tabla en Excel con las características eh, del proceso y el análisis y los datos que se registran en esta tabla. Aparte de eso, un análisis en Power BI del proceso realizado y una explicación de cómo se realiza pues este proceso. Para esto, primero debemos de tener el proceso identificado de una empresa, el paso a paso de todo el proceso. Después de esto, debemos de tener las características almacenadas de quién diligencia este documento, el nombre de la compañía, ubicación de la planta y demás datos. En este caso, lo realicé de esta forma para hacer un análisis del proceso, ya que de esta forma que está organizado, puedo hacer o se puede hacer un análisis un poco mejor en Power BI. Después, identificamos, le damos un ID a la actividad a realizar, el nombre del sistema o subsistema que vamos a analizar. En este caso, todo lo vamos a implementar a nivel de mantenimiento industrial, teniendo en cuenta pues que en este caso podríamos hablar sobre un horno, motores, reductores, transformador y demás elementos que pueden tener una industria. En la columna C tenemos el modo de falla potencial. No calienta, rotor no gira, sobrecalentamiento u otros elementos que pueden tener a nivel del funcionamiento de los equipos o de los activos. El efecto de la falla, en este caso vamos a tener diferentes efectos dependiendo pues la falla que se presente. Puede ser tiempo de inactividad de 5 horas en la parte de producción, detección de la producción y demás. Y luego de esto una calificación cualitativa que puede ser moderado, alto, muy alto y demás. En esta característica me voy a ir un momento a esta tabla. Anteriormente manejábamos este tipo de tabla. En esta tabla decíamos o teníamos en el modo de falla diferentes características de calificación. Hoy en día, o con la actualización que tenemos hoy en día, en efecto, en la parte que puede tener el efecto de producto o el proceso, solamente tenemos 4 calificaciones, que serían o 5, muy alto, alto, moderado, bajo y efecto sin efecto perceptible. Prácticamente son 4 principales. Este casi no se utiliza, pero igual la coloco porque también está en el documento, en el libro. En predicción podemos tener predicción muy alta, alta, moderado y bajo o muy bajo. En capacidad de detectar esta falla podemos tener bajo, muy bajo, moderado, alto y muy alto, y así sucesivamente. Cuando tenemos la calificación a nivel del efecto, solamente cuando está en alto tendríamos que optar por 2 valores numéricos. En este caso sería cuantitativos y podrían ser 9 o 10. En predicción el rango sería 8, 9, 10 y en capacidad 7, 8, 9, 10 en la parte pues muy alta. Teniendo en cuenta esto, los valores que se manejan en efecto sería para alto 9, 10, para muy alto 9, 10, para alto 7 y 8,
moderado 4, 5 y 6 y bajo 1, 2 y 3. En predicción sería 8, 9 y 10 para muy alto, 6 y 7 para alto, moderado 4 y 5 y bajo 2 y 3. Y la capacidad para identificar la falla sería, si se identifica, si es muy bajo o muy bajo la capacidad de encontrar esta falla, la calificación sería 7, 8, 9, 10. Si la capacidad es moderada, sería 5 y 6. Si hay una gran capacidad para encontrar este fallo, sería 2, 3 y 4. Y si es muy alto, sería 1. También está la opción de la capacidad muy bajo o muy alto, donde están todos los rangos. Teniendo en cuenta esto, podemos definir la prioridad de acción. Esta prioridad de acción se califica con 3 letras: high o alto, medio y bajo. Solamente estas 3 letras: alto, medio y bajo. ¿Esto de qué depende? De las características que pueda tener tanto la parte numérica, pero especialmente la parte de calificación, ya que si es muy alto, en efecto, y alguna de estas otras opciones, casi siempre vamos a tener una prioridad de acción alto, excepto en la calificación de predicción moderado y capacidad muy alta, y así sucesivamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, me devuelvo a la tabla. Aquí en la tabla, si yo selecciono moderado, la tabla me dice que debo de seleccionar uno de estos valores ya predefinidos. En moderado tendría 4, 5, 6. Si yo quito este valor de moderado y selecciono muy alto, la opción de muy alto sería 9 y 10. Si cambio de muy alto a alto, la opción de calificación sería 7 u 8, dependiendo pues las características del desempeño o del fallo que pueda tener el equipo o las circunstancias. Si es moderado, pues ya teníamos un valor de 6. Si es bajo, tenemos un valor de 1, 2 y 3 prácticamente. En este caso, Iván estaba en moderado y la calificación en este caso sería 6. Automáticamente se coloca de color amarillo, teniendo en cuenta que es moderado. Para todos los valores altos se quedaría con el color rojo, que son los principales elementos que debemos de verificar cómo podemos mejorar los procesos. Primero hay que atacar a los valores más altos o los valores con color rojo. Después tenemos 8 y 7, que es un poco más moderado, un poco alto, pero no tan crítico como el 9. El 9 hay que atacarlo de una vez. El 8 y el 7 hay que atacarlo o hay que mejorar el proceso, pero prima el proceso que tenga un valor con color rojo, que sería el valor 9 y 10. Después está el valor 6, que es moderado, es aceptable, y el valor y valores ya de color verde, que en este caso no tenemos, pero podríamos simular acá uno, que en este caso sería 2. Vale. Después de esto, podemos visualizar en la predicción, predecir la ocurrencia de las fallas. Podemos determinar las características del fallo. Acá podríamos decir que es el fallo de un rodamiento.
predecimos que puede ser un fallo de rodamiento. Casi siempre en proceso de motores se presenta esta característica de fallo de rodamiento y le damos también un valor. Este valor en predicción ya cambia, no son el mismo rango del primero. Si me devuelvo a la tabla, en predicción muy alto está 8, 9, 10, alto 6 y 7, moderado 4 y 5 y bajo 2 y 3. Entonces, devolviéndome a la tabla, si escojo muy alto, tocaría seleccionar uno de estos rangos, 8, 9 y 10. Ya está predefinida la tabla que realicé para poder seleccionar el rango necesario y no ocurre de pronto en algún error. Entonces, se selecciona 8, 9, 10 en capacidad para detectar la alarma o la falla, perdón, podría ser una alarma de temperatura en este caso. Y se califica también por medio de las características que ya vimos de la tabla, que en este caso moderado sería 5 y 6. Finalmente, en la detectabilidad le damos un rango, pues teniendo en cuenta el criterio de calificación, si es alto, moderado, medio y demás, en la capacidad. Después obtenemos el NPR, el cual es es un número de prioridad que se le da a estas calificaciones, que se multiplica cada uno de los anteriores números, ya sea de capacidad, de predicción y del efecto, para obtener un número que en este caso sería 288. Hay que tener presente dos cosas. Para atacar o mejorar los procesos, hay que arrancar con los que son tienen una calificación alta, junto al NPR con el que tenga los valores más altos. Para esto se le hace una acción recomendada, en este caso revisar las especificaciones del relé y los datos de garantía. Prácticamente acá sería ajustar el rango del relé térmico, alarma de temperatura, relé de llama defectuoso, o que es un relé de llama defectuoso. Si es un relé de llama, entonces los parámetros de la calibración de este relé de llama para que se active o se desactive dependiendo pues la sensada de la llama, que puede ser de un horno, y el responsable que va a realizar esto, la fecha que se debe o que se hace la finalización, y después de esto se hace una inspección otra vez de los mismos sistemas. La severidad o criticidad o gravedad, el tema de lo y la D, que serían la misma de predicción o ocurrencias, y capacidad o método de detección. Le damos un valor nuevamente una vez que arreglamos o mejoramos el proceso, y después de mejorar obtenemos otro valor, otro NPR. Este NPR debería de ser menor al primer NPR. Y con esto visualizamos y hacemos una comparación entre el primer NPR y el segundo, y vemos que en el segundo no tenemos prácticamente elementos altos con valores altos. En el primero se identificaron, se mejoraron, y después de esta mejora podemos identificar en el segundo NPR
que no tenemos tanta criticidad o tantos procesos tan críticos. Para esto podemos identificar en el mismo, en un dashboard, donde tenemos diferentes datos demostrados pues de la anterior gráfica, que lo podemos filtrar por el años en los años que se han realizado las mejoras, el número de órdenes o el número de actividades que se realiza en total, en este caso son 49, la criticidad que podrías, en este caso lo calificamos que los que estén por encima de 500 son los que hay que arreglar principalmente o hay que mejorar, que en este caso son dos elementos. Si acá seleccionamos la parte alta, tenemos 25, ok, ok, acá en riesgo alto, si seleccionamos el riesgo alto tenemos dos elementos que son estos, son los principales que hay que mejorar. Después de eso tendríamos que mejorar todos los que están en riesgo medio, que son los que tienen un rango de 200 a 500, según pues las calificaciones que se tengan acá actualizados en esta hoja en Excel, donde están ciertos rangos: riesgo alto de 500 a 1000, riesgo medio de 200 a 400 a 500 y riesgo bajo de 100 a 200. Teniendo en cuenta esto, pues visualizamos de forma gráfica las órdenes o los elementos que se identificaron que tienen una calificación cualitativa alta. En este caso son 25 y hay que mejorar todos estos procesos. Junto a esto también podemos, primero que todo, mejorar los procesos con riesgo alto, después los de riesgo medio, que si seleccionamos los dos serían 23, y así sucesivamente. En la parte derecha vemos cómo va variando las características de estos elementos que se seleccionaron a nivel de muy alto, alto, moderado y demás. Entonces con esto podemos visualizar y proyectarnos y mejorar los procesos que puedan tener una empresa. En este momento o en este ejemplo sería los procesos de mantenimiento industrial que puede tener una empresa. Ahora, antes de esto podríamos hacer una jerarquía para identificar la jerarquía basada a estos números que tenemos en el sistema, que sería el número de prioridad del riesgo de producto. Podemos seleccionar y visualizarlo de forma que identifiquemos cuántos son altos, cuántos son medios y cuántos son bajos. Si vamos a verificar los que nos interesa, que son los altos para mejorar los procesos, podemos identificar que tenemos muy altos, altos y moderados. Para continuar, seguimos con los muy altos y buscamos los efectos de falla. En este caso podemos identificar que podemos tener paradas de línea, reducción de la eficiencia de producción y otros elementos. Pero primero vamos a mejorar estos que están de primero, que están en la parte superior. Después vamos a buscar módulo de potencial de falla, que en este caso sería sobrecalentamiento. Y finalmente buscamos nombre del subsistema o función de este proceso.
En este caso, identificamos que es una bomba centrífuga de transferencia en línea de envasado y mejoramos este proceso. Con esto podemos visualizar y determinar cuáles son las acciones a mejorar en nuestro proceso de forma gráfica que podamos tener en el análisis de los datos del sistema. Una vez que tengamos definidos cuáles son los que vamos a mejorar, aquí podríamos dejarla bloqueada para que no se pueda modificar. Como quedó bloqueado, ya si le doy a otros elementos, los puedo visualizar, pero no los puedo eliminar. Ya no les puedo dar X para eliminarlo. Si le quito el candado, o por lo menos estos que están en la parte delantera, los puedo eliminar así como se visualiza, pero si los coloco y le coloco el candado, ya no tienen la opción de eliminar. Con esto nos queda fácil visualizar qué es lo que tenemos que mejorar principalmente. Después de tener este tipo de jerarquía, podemos ir a la proyección, teniendo en cuenta pues todas las mejoras que se realizaron, que están ya aquí al final de nuestra hoja de cálculo o nuestra hoja en Excel. Ya es toda esta parte final y podemos identificar que realizamos diferentes mejoras. Si lo ampliamos, podemos identificar que hubo al principio un número alto de opciones de mejora, la cual realizamos, y después de esas opciones tenemos esta línea azul que fueron pues eh, las que se identifica como post operacional a la mejora. Y este rango prácticamente que tenemos en la parte inferior son rangos ya más manejables, no tan urgentes, que le podemos dar un manejo de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo, según sea el caso, para hacerle el proceso de mantenimiento a nuestra empresa. Teniendo en cuenta que la parte crítica ya se mejoró y hay que mantener como ese sistema para que no tengamos un proceso crítico en nuestro proceso de producción, para que nuestros equipos trabajen de forma correcta. En la gráfica de abajo podemos identificar que teníamos un aumento de opciones y van disminuyendo poco a poco para obtener un NPR muy bajito al NPR que teníamos en la parte superior. También podemos visualizar en la parte de abajo que al principio la sumatoria de NPR era de 11.427 y finalizando haciendo las mejoras tenemos una reducción con un valor de 8.123. Y podemos hacer el análisis cuando se detectó la opción de mejora, cómo quedó esta opción de mejora, según el gráfico y el rango que debería manejar. El rango ideal sería entre 100 y 200. Es el ideal, pero en procesos de mantenimiento pues pueden variar. Esto puede variar. Lo que sí hay que reducir sí o sí es el índice que supere los 500 NPR por actividad.
Eso sería, si yo me vuelvo a la tabla, pues identifico que ya los NPR restantes, ninguno supera los 500. Incluso todos están por debajo de 300, que eso sería bueno para seguir mejorando los procesos y continuando para poder reducir este número para que sea menor de 200. El NPR, después del proceso, buscar que sea menor a 200. Es difícil llegar a 1 porque siempre pues hay una opción de falla en un equipo, pero el rango ideal sería entre 100 y 200. Si lo podemos realizar, excelente. Y con eso concluimos. Pues espero que sea de su agrado pues todo este proceso de explicación, y cualquier cosa estamos ahí para compartir conocimiento en todo este proceso de el libro Handbook del proceso FMEA, que verificamos en sus diferentes etapas y sus características. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego.